Hola a todo el mundo, les habla Shadow Neon. Saludos mi querida audiencia de Huesos Cósmicos. Espero que estén muy bien. El 1 de abril de 2023 subí mi video comparando el primer volumen de Kick-Ass con su adaptación live action. Entre todas las diferencias que vimos en aquel video, la más grande y por mucho fue el tono cómico por el que se decantó la película. Aún con eso el señor Baum consiguió entregarnos una gran adaptación, inventándose un par de cosas fumadas en el camino. Tristemente no regresó para dirigir la secuela. Sin embargo, fungió como productor de la misma. La verdad es que yo tenía en baja estima esta segunda entrega. Hasta su duración es inferior. Pero viendo la película después de varios años y habiendo leído el cómic, mi sorpresa fue encontrarme con una película mejor de lo que recordaba. Ahora después de más de 3 años, por fin vamos a comparar el segundo volumen de Kick-Ass con su adaptación live action. Te tardaste demasiado, pequeño Neón. Más vale que la espera haya valido la pena. A continuación les contaré la historia de Kick-Ass 2. Al mismo tiempo que mencionaré las diferencias que hay respecto a la obra original. Espero que este video sea de su agrado y sin más preámbulos, comencemos de una buena vez. Una bala viaja más de 900 kilómetros por hora. La película inicia con Dave y Mindy haciendo una referencia a la primera película. Esto no ocurre en el cómic. Este inicia con ambos personajes entrenando. Con Dave llevándose hostias al 3x1. Aunque en la película también los veríamos entrenando. Pero con diálogos que nada tienen que ver con los de la obra original. En la película, escuchamos a Dave narrando lo que ha sido de su vida. Menciona que dejó de ser Kick-Ass porque era peligroso. Pero que moría de aburrimiento y por eso decidió volver. En el cómic, después de una ronda de hostias con Mindy, lo vemos hacer equipo con el Dr. Gravity. Para después conocer al equipo de superhéroes Justicia por Siempre. Cosa que ocurriría más adelante en la película. La escena de los noticieros mostrando al Dr. Gravity, Mr. Radical, y recordando a Tony, la escena de Dave jalando el cierre de su traje, y la escena de Dave proponiéndole una alianza a Mindy no suceden en el cómic. ¿Y esa mancha? En las viñetas, vemos cómo Marcus mira lo que hace Mindy con Kick-Ass. Ya en casa, confronta a Mindy, pero Marcus con total calma y entendiendo que así fue como Big Daddy la crió, solo le pide que prometa que dejará esa vida. Mindy lo promete. Marcus le menciona que su madre la ama muchísimo y perderla la destruiría. Esta idea es la que mantiene a Mindy fuera de su cruzada. Esto también pasa en la película, pero acá Mindy no tiene madre. Ajajaja. Recordemos que su madre murió cuando Mindy nació según la primera película. Mindy falta a la escuela en 2 ocasiones. En la primera logra mentirle a Marcus. Y este se traga su historia. Pero en la segunda Mindy no tiene tanta suerte. En una misión con Dave se da de hostias con unos asaltantes. Esta misión no ocurre en el cómic. Después del alboroto, la policía da alerta de una chica disfrazada. Marcus, sabiendo que se trata de Mindy, la llama mientras se dirige a casa a toda velocidad. Mindy responde y se inventa una historia mientras también se dirige a casa. Logra llegar primero pero una mancha de sangre en su cuello la delata. Marcus le hace prometer que dejará su vida como golpeadora. Ajajaja, otra vez golpeadora. Es que me da risa. Mindy promete que nunca volverá a esa vida. Y ahora pasará gran parte de la película viviendo una subtrama de secundaria sacada de chicas pesadas. Ni siquiera has visto esa película. No me importa porque toda esta subtrama no ocurre en el cómic. Y no la vamos a mencionar porque es puro relleno. ¡Mami! En la película, vemos lo que ha sido de Chris D'Amico. El tipo tiene una discusión con su madre. Pues parece ser que esta no acepta que Frank D'Amico fue volado en 1000 pedazos por Kick-Ass. Esta situación molesta al pobre desgraciado y en un berrinche termina cancelando el contrato de vida de su madre. Nada de esto sucede en el cómic. En la obra original, la madre de Chris aparece hasta el 3er volumen para desarrollarlo. Entonces me estás diciendo que se cargaron un arco completo antes de empezarlo. Con razón no hubo tercera película. Y todo por hacer un chiste. Por otra parte, en la película, tenemos a este personaje llamado Javier. Interpretado por John Leguizamo. Todo lo relacionado a Chris y Javier no ocurre en el cómic.
Ni su intento de asalto, ni sus escenas donde intenta aprender a pelear, ni cuando habla con Ralph D'Amico en prisión, y tampoco la secuencia donde recluta a los miembros de los megacabrones tóxicos. En el cómic, aparece casi que de la nada con este equipo ya formado cuando van a desvivir a cierto personaje. Pero ya llegaremos a eso. No, 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 no. Es un último recurso, cuando todo lo demás falla y te van a asesinar. En la película, Dave le pregunta a Mindy si le asusta morir. Hablan sobre Big Daddy y Dave le dice a Mindy que él estaba loco. A lo que Mindy refuta diciendo que Big Daddy fue el primer verdadero superhéroe en la vida real. Y fue un honor servir a su lado. Aquí la película se mete en un aprieto argumental. Porque Mindy menciona que prometió nunca dejar de defender Nueva York. Pero más adelante rompe esa promesa para prometerle a Marcus que dejaría la vida de vigilante. Para después decir que el mantener una promesa es algo que Dave no entiende. Muy cierto. Y lo peor es que en el cómic, al menos quería cuidar la estabilidad mental de su madre. Pero en la película no tiene un motivo realmente sólido para dejar de ser golpeadora. Tú te juntas con los que hicieron el primer doblaje de The Voice, ¿verdad? Pero te tengo una mejor. Chica sicaria. Debí quedarme callado. Se me olvidaba que en esta escena plantean lo de la jeringa de adrenalina. En el cómic, no ocurre esta conversación y jamás se hace mención ni uso de este último recurso. Pero ya sabemos de dónde sacó la idea Batman de Robert Pattinson. En la película, Dave le reclama a Mindy por dejarlo en la misión. Mindy se disculpa pero le dice que ya no puede seguir. Katie, la novia de Dave, escucha parte de la discusión sin contexto y le reclama a Dave por meterse con una de secundaria. Dave trata de explicarle, pero parece que Katie ya quería aplicar la de me descuidaste y lo termina. No sin antes confesarle que ella ya se había adelantado con un tipo llamado Malik. Segundos después sus amigos llegan a molestarlo. Pero Todd, que por cierto tristemente ya no es Evan Peters, hace un comentario ya muy fuera de lugar. Nada de esto ocurre en el cómic. Recordemos que Katie no reaccionó muy bien cuando Dave le confesó que no era gay. ¡Hola, Kikas! ¡Qué bueno que volviste! ¡Sí! ¡Eres lo máximo, amigo! En la película, Kick-Ass regresa a patrullar. Se pone en contacto con un héroe llamado Dr. Gravity. Este le menciona que hay alguien formando un equipo. Kick-Ass menciona que esa es la razón por la que lo contactó. Esto es igual en ambas versiones. Pero en el cómic, el Dr. Gravity menciona que son dos sujetos los que están formando el equipo. En la película, el Dr. Gravity se separa de Kick-Ass para ir al baño. En eso dos sujetos le piden ayuda a nuestro héroe y este responde. Pero los tipos solo querían descontárselo para conseguir visitas en YouTube. La pelea comienza y Kick-Ass logra comenzar bien el combate. Pero siguen siendo 2 contra 1. El Dr. Gravity llega para asistir a Kick-Ass. Logran ganar pero al ver que se aproximaban más tipos deciden retirarse. En el cómic, el Dr. Gravity nunca se separa de Kick-Ass. Los dos sujetos tratan de engañar a los héroes con una falsa alarma de robo. Pero Kick-Ass se los madrea solo. El Dr. Gravity no hace nada y se queda viendo como idiota. Es gracioso porque en la película menciona que nunca había estado en una pelea, pero se desenvolvió bastante bien en el combate. Bienvenido a Justicia por siempre. En ambas versiones Dave insiste a Mindy para que regrese. Pero Mindy le repite que no puede. En el cómic, estaba en una fiesta de cumpleaños de una niña llamada Levi. En la película, estaba preparándose para ir a una pijamada. Después de esto, Kick-Ass es recibido por el Dr. Gravity. Y conoce a los miembros de Justicia por siempre. Esto es igual en ambas versiones. Pero es importante mencionar ciertas diferencias notables respecto a este equipo. Primero el elefante en la habitación. Y es que en el cómic tenemos a 8 miembros sin contar a Kick-Ass. Pero en la película decidieron omitir a un personaje. El Teniente Stripes. Que en el cómic es hermano del Coronel Stars. Además de eso fusionaron su nombre con el del coronel. Llamándolo Coronel Stars and Stripes. Coronel barras y estrellas por si no captaron el patriotismo estadounidense. Por otra parte los trajes de los héroes contrastan demasiado entre una versión y la otra. Aunque el Dr. Gravity y el coronel son una calca de las viñetas. Pero en la película, al Dr. Gravity le agregaron un emblema en el pecho. En el cómic, el perro del equipo se llama Sofía. Y en la película le llamaron Eisenhower. Por los bigotes de Pinto, cuánto patriotismo. También la guarida es diferente.
Se me ocurrió el nombre de Recordando a Tommy y hacemos esto 3 noches a la semana. En el cómic, tenemos un flashback de un padre encargándole a su pequeño hijo cuidar a su perro mientras va a la tienda a comprar unas cosas, haciendo hincapié en que el perro vale mucho. El padre muy tranquilo entra a la tienda y hace sus compras, solo para salir y encontrarse con que su hijo ha desaparecido. Es el contexto del dúo Recordando a Tommy. En la película, no nos cuentan las circunstancias en las que Tommy desapareció. Y el aspecto del dúo es muy diferente de una versión a la otra. Oye, no usarás el nombre de Dios en vano. Después de lo anterior, tenemos la presentación de los héroes. La de Night Beach es la misma en ambas versiones. La de Insect Man no tanto. Badel Guy por otra parte se roba la historia de origen de Batman en ambas versiones. Solo que en el cómic, exagera todavía más diciendo que los ladrones lo obligaron a ver mientras estos jugaban a MasterChef con sus padres. Kick-Ass se da cuenta y reconoce la voz. Es su amigo Marty. Dave se quita la máscara y le revela que él es Kick-Ass. También le pregunta sobre esa mierda de que mataron a sus padres. Marty dice que inventó todo eso para que lo aceptaran en el grupo. En la película, el coronel lo deja pasar. Pero en el cómic, el coronel se avienta un pequeño discurso diciendo que lo único que importa es cuidar del vecindario. En la película, el coronel quiere que Kick-Ass se una al equipo. A lo que él acepta con su muy recordada respuesta. Hell yeah! Pero en el cómic, esto no ocurre. Oye, cuidado. Mejor cuida tu vida. A la mañana siguiente, Dave y Marty caminan por los pasillos de su escuela. Los diálogos son similares en ambas versiones. Marty aún no puede creer que Dave sea Kick-Ass. En el cómic, Marty le menciona que es una lástima que no haya sido el primer superhéroe. Dave le pregunta de qué está hablando porque claro que lo fue. Marty le responde preguntando si no fue Red Mist el primer superhéroe. Dave le responde que lo único que fue es un carajo. Este tema no se toca en la película. Lo que sí vemos en ambas versiones, es al tipo emo chocar con Dave para después hablarle en un tono muy amenazante. Marty le dice que lo ignore. En el cómic, le dice que es uno de los tantos idiotas que siguen a Red Mist en Twitter. Descanse en paz Twitter. Esta es la primera vez que se menciona a Red Mist en esta segunda parte. En la película, Marty le dice algo parecido. Pero en lugar de llamarlo Red Mist, lo llama Motherfucker. Tenemos la fuerza y mucho valor para darle a la gente todo el honor. En la película, Kick-Ass menciona que en los cómics los superhéroes tienen recursos ilimitados. Pero en su mundo real, cosas más simples tienen más impacto que patearle el trasero a los tipos malos. Todo mientras vemos a los héroes buscar crímenes sin resolver, creando maneras de defenderse y diseñando el logo del equipo. La narración de Kick-Ass también la tenemos en el cómic. Es algo similar, pero más extensa. Se toma el tiempo de presentar a los nuevos miembros del equipo. Mientras que en la película, todo se reduce a mostrar solamente las nuevas adiciones, sin dar contexto de estas. Además hay un orden cronológico diferente. Kick-Ass empieza este discurso antes de la visita que le hacen a Jimmy Kim. En el cómic, lo hace después de que Jimmy Kim perdiera a sus dos inseparables. En la película, el coronel escupe algunas verdades. Una familia sin hogar merece una cena caliente. Una estudiante ebria merece llegar segura a casa. Y un pervertido, un pedófilo, tendrá una visita de Eisenhower. ¡Schwanz! En las viñetas, el coronel no dice esto. Pero hay algunos paneles donde se dan estos mismos mensajes. Por ejemplo, vemos a una heroína llamada Moonbird asegurarse de que una chica ebria llegue segura a casa. En la película, el coronel entrena a los héroes. Esto tampoco ocurre en el cómic. Cuando la policía ya no puede proteger, Cuidado criminales, pues van a caer. Tenemos la fuerza y mucho valor para darle a la gente todo el honor. justicia por siempre. Este momento, muy épico por cierto, tampoco ocurre en el cómic. En la película, el coronel le da las gracias a Kick-Ass y se va. Después Night Beats le dice a Kick-Ass que no está tan cansada. Rápidamente nos damos cuenta de tremenda indirecta. Le puso los ojos mágicos. Bien dijo el Tony Montana que los ojos nunca mienten. Esto tampoco ocurre en las viñetas.
En la película, Dave le cuenta a Mindy que el equipo tendrá su primera misión. Le cuenta sobre Night Beach y Mindy deduce un par de cosas. Dave le insiste de nuevo para que se una. Pero Mindy vuelve a negarse. Esta conversación también ocurre en las viñetas. Pero es después de la misión. Y en la película es antes de. Lo que no ocurre en el cómic, es cuando Mindy invita a salir a un chico que estaba cerca de ellos. En ambas versiones, Marcus llega por Mindy. En la película, le pregunta a Mindy si hay algún problema. Mindy le dice que no. Marcus responde que qué bueno porque odia los problemas. En el cómic, solo se le queda viendo a Dave. Y sus amigos, llegan para decirle que deje de hablar con su novia de 12 años porque parece un pervertido. En la película, Dave se encuentra con su padre mientras este hace abdominales. Le pregunta a Dave si está saliendo por las noches. Que la señora Nippert lo vio salir en la madrugada. En la película, dice que lo vio salir a las 2 de la mañana. Y en el cómic, le dice que lo vieron a las 4 de la mañana. Los diálogos siguientes son iguales en ambas versiones. Pero en el cómic, Dave estaba quedándose dormido. Y en la película lo vemos bien fresco. Además en el cómic, su padre no estaba haciendo ejercicio. Después vemos a Kick-Ass gritando justicia por siempre en ambas versiones. Marty se alegra de que sacara eso de su sistema. En ambas versiones, hablan sobre el pasado del coronel. Kick-Ass no puede creer que fuera parte de la mafia. Pero Marty responde que se hizo cristiano. En la película, Marty dice que espera que el coronel pueda manejar la misión. Pero en el cómic, es Kick-Ass quien lo dice. En ambas versiones, el coronel llega al punto de reunión. Pero el equipo no está completo y Kick-Ass pregunta al respecto. En ambas versiones, Night Beach responde. En la película, dice que el Dr. Gravity enfermó y recordando a Tommy irán al teatro. En el cómic, dice que el Dr. Gravity tenía examen en la mañana y recordando a Tommy no pudieron salir del trabajo. El coronel menciona que tienen un negocio de frutas secas. Y que tuvieron un problema con una gran orden. Todo lo que sigue es similar en ambas versiones. El coronel pide a sus compañeros moderar su léxico. Las malas palabras no son un buen ejemplo. Por eso no las digo. En la película, el coronel llama a la puerta gritando testigos de Jehová. Se nota que no quería que abrieran la puerta. El guardia sale y el coronel pide amablemente hablar con Jimmy Kim. Pero el guardia le dice que no diga jaladas. El coronel se disculpa y enseguida le da al portero hasta para llevar. Probablemente lo mandó con San Pedro. En el cómic, el coronel le pide al teniente que lo siga por detrás. En la película, se lo dice a Insect Man. El coronel golpea la mesa donde los malos jugaban póker. Y el resto empieza a repartir hostias. La pelea se extiende más en la película. Jimmy Kim les pregunta quiénes son. El coronel responde que son los buenos. Jimmy Kim lo contradice diciendo que son los futuros muertos. Esto no lo dice en las viñetas. El resto de diálogos son bastante similares en ambas versiones. Pero en la película omitieron la parte donde Kick-Ass y Badel Guy se madrean al hermano de Jimmy Kim para liberar a las chicas secuestradas. Ellas dicen que no tienen a dónde ir. En la película, Night Beach le pregunta a Badel Guy cuánto había en la mesa. En el cómic, se lo pregunta a Insect Man. Y es este quien entrega el efectivo a las chicas. En la película, Night Beach es quien lo hace. En el cómic, la tortura a Jimmy Kim continúa. El teniente le dice que es libre. Pero regresarán si vuelven a saber de él. En la película, la policía arresta a Jimmy Kim y se vuelve noticia. Noticia que lee el mismísimo Chris D'Amico. Ass Kicker. En la película, Dave y Marty se reúnen con Todd. Y este les muestra su disfraz. En el cómic, parece... No sé qué parece. Pero Marty se burla de él en ambas versiones. Dave le dice que no está convencido con los nombres que escogió. Y es que literalmente se fusiló el nombre de Dave. Whoopas. Kick-Ass Man. Dr. Kick-Ass. En ambas versiones, se decide finalmente y escoge como nombre Ass Kicker. Sigue siendo un nombre derivado de Kick-Ass, pero ya por lo menos no es tan descarado en comparación a los otros nombres. En la película, su traje es amarillo y bastante similar al de Kick-Ass. It's the biggest piece of dog shit. Además de que se molesta por las burlas de Dave y Marty y se va en busca de su propio equipo. En el cómic, se queda con ellos y se une al equipo. La verdad fue lamentable que no regresara Evan Peters. Actualmente habría sido muy hilarante el asunto de Ass Kicker.
considerando que el actor Aaron Taylor Johnson y Evan interpretaron versiones diferentes del Veloz Plata. Quicksilver para los compas. Pero como recastearon al personaje, se arruinó esta curiosidad. Estás en el mundo real, con consecuencias reales. ¿Cuándo vas a madurar? En ambas versiones, el padre de Dave descubre el traje de Kick-Ass. Y naturalmente se molesta. Prefiriendo incluso que fueran los dulces chistosos. La discusión que tiene con Dave es la misma en ambas versiones. Una pequeña diferencia es que en el cómic, Dave intenta convencerlo de que no es lo que piensa. En la película Dave muestra una actitud resignada. Además en la película, Dave agrega que la vida de su padre no tiene significado. Y que nadie notará cuando ya no esté. La verdad sí se pasó con eso. Otra diferencia es que en el cómic, el padre de Dave demuestra más enojo y autoridad. En la película, Dave se va diciendo que eso es lo que se hace cuando se madura. En el cómic, solo dice que ha terminado con la discusión. Yo sé que esta noche morirás. En ambas versiones, en el cuartel general de justicia por siempre, el coronel se encuentra ajustando el logo del equipo en la mesa principal. En la película, se deja claro que los héroes lo diseñaron. Pero en el cómic, parece que fue el coronel quien lo hizo. Además los logos son muy diferentes de una versión a la otra. En la película, Eisenhower escucha ruidos y se altera. El coronel sale a revisar. Pero al no detectar moros en la costa, encierra a Eisenhower y se quita el antifaz. Pero el pobre perro sigue ladrando y el coronel pregunta qué la está molestando. Segundos después Mother Rosea aparece. Yo sé que esta noche morirás. Primero las damas. La malvada mujer se acerca lentamente mientras le dice que él no disparará porque es un superhéroe. Acto seguido Motherfucker entra al lugar con su equipo y dice la frase que dice en el cómic. Mother Rosea somete al coronel y le quita el arma para dispararle. Pero al ser falsa como se mencionó anteriormente en ambas versiones, el coronel aprovecha para encestarle un par de golpes. Pero es inútil porque la mujer es más dura y experimentada. Le corta por atrás de las rodillas y lo atraviesa con una espada. Motherfucker le dice que lo investigó. Resulta que el tipo se llama Sal Bertolini y en el pasado trabajó para Frank D'Amico. El villano le pregunta si pensó que moriría vestido como un payaso. Algo que el coronel encuentra irónico. Motherfucker ordena a sus secuaces destruir el lugar. Y encuentra una hoja de entrega con el nombre de Miranda Suedlo con toda su información. Motherfucker no tarda en deducir que es cercana a Kick-Ass. Esto no sucede en el cómic. Mother Rosea acaba con el coronel. Menos mal que al perro no lo tocaron. Lamentablemente no podemos decir lo mismo de su contraparte en papel. En el cómic, este evento es más brutal. Todo es igual a excepción de los secuaces de Chris. Que son enemigos random y genéricos. Al menos en la película tienen más identidad propia. En el cómic, Mother Rosea no atraviesa al coronel con una espada. Sino que le dispara a quemarropa. Además Chris también lo golpea con un teclado. Uno de los secuaces le pregunta a Chris si quiere que escriba Red Mist en la pared. A lo que Chris responde que no. Red Mist era su nombre de superhéroe. Mother Rosea le pregunta qué quiere que haga con el coronel. Chris le responde que piensen en algo divertido. Y enseguida vemos uno de los paneles más crudos en la historia de los cómics. Marcus, degollaron a un ciudadano. ¿Tú quién crees que puede atraparlos? ¿Kick-Ass? En la película, Mindy ve las noticias sobre el coronel. Marcus la regaña pero Mindy se enfoca en el problema principal. No cree que Kick-Ass pueda con la situación y Marcus tampoco. Marcus se molesta y la manda a su habitación. En el cómic, Mindy también ve las noticias sobre lo que hizo el Motherfucker con el coronel. Pero antes nos cuenta su rutina semanal. Marcus la ve mirando las noticias y le pregunta qué está haciendo. Y Mindy se avienta unos diálogos bastante épicos. Mindy sube a su habitación por orden de Marcus y se ve en el espejo. Solo puede ver a Hit Girl. Este momento lo vemos en la película también, pero es antes de que suba a su habitación. Además en el cómic, se molesta por ser tan obediente. Más vale que nos preparemos. Motherfucker tuiteó que el coronel fue el inicio.
En el cómic, los amigos de Dave le preguntan si las cosas con su padre ya se calmaron. Dave dice que siguen molestos entre sí. Sus amigos le hacen saber que solo está preocupado por él. Esto no sucede en la película. Después los vemos entrar a un café para reunirse con el equipo. Recordando a Tommy les dice a los chicos que están firmando una carta para el teniente. Y que si desean cooperar con $5 para mandarle flores. Estos no dudan en hacerlo. Kick-Ass les pregunta si ya vieron que Red Mist se cambió el nombre. El Dr. Gravity propone organizar una pelea. Pero recordando a Tommy deja en clara su posición. La policía debe encargarse. Kick-Ass les dice que será mejor andar en parejas. Pues los villanos han dicho que solo es el comienzo. En la película esta escena es prácticamente una calca del cómic. La única diferencia es que las flores serán para la hermana del coronel. Y es Badel Guy quien les dice que Motherfucker tuiteó que el coronel era el inicio. Esto hace que Kick-Ass pregunte por Night Beach. ¡Hazle daño! ¡Mucho! En la película, los villanos se dirigen a casa de Miranda. Y Motherfucker da cátedra sobre por qué no es bueno publicar todo lo que uno hace en redes sociales. Los malos se disponían a hacer algo perverso con la chica. Pero al Motherfucker le dolía la cabeza. Esto no evitó que lastimaran a Miranda. Luego vemos como Mother Rosea se despacha a varios policías. Después de destruir el vecindario se retiran. En el cómic, esta parte es muchísimo más brutal. La primera diferencia es que no están buscando a Night Beach, sino a Katie. Los villanos llegan al vecindario. Y Motherfucker pregunta a unos niños si saben dónde vive Katie. Estos creyendo que son superhéroes dan toda la información. El villano les agradece por la ayuda. Acto seguido ordena a sus secuaces que destruyan todo lo que puedan. Él irá a buscar a Katie mientras se cancela a varios inocentes en el camino. Al llegar, el padre de Katie es cancelado. Y Chris procede a hacer lo mismo que planeaba hacer en la película. Solo que acá no le da dolor de cabeza. Eso fue demasiado. La parte donde Mother Rosea se cancela a los policías es muy similar en ambas versiones. También los diálogos del secuaz que dice que deben dejárselo a Mother Rosea ya que gana más que ellos. En la película, Mother Rosea dice cuánto le están pagando. 50,000 semanales, más viáticos. En el cómic, es uno de los secuaces quien revela esta información. Los villanos proceden a retirarse de la casa de Katie. Uno de los secuaces dice que han ido demasiado lejos incluso para ellos. Después le preguntan a Motherfucker de dónde sacó a Mother Rosea. Este les dice que era la seguridad del primer ministro ruso. Uno de los secuaces se pregunta lo que ella le hará a Hit Girl. Motherfucker le recuerda que Kick-Ass también sufrirá. ¿Qué hace el equipo de Kick-Ass en la lista? Ellos hacen servicio comunitario. ¡Me importa un carajo! En la película, después de la masacre de los villanos, en el departamento de policía, se da la orden de arrestar a todos los superhéroes. Marcus alega en favor de Kick-Ass y su equipo. Pero al jefe le importa una mierda, y ordena que todos sean arrestados. Esta parte es igual en el cómic. Pero acá el jefe argumenta que Red Mist también era un superhéroe y ahora le dispara a niños inocentes. La narración de Dave ante este evento es igual en ambas versiones. Solo que en el cómic, compara la imagen de los superhéroes con la de la familia Manson a finales de los años 60. Oigan, no, es mi papá, ¿qué hacen? ¿Es Kick-Ass? ¿Qué? ¿Se entregó a la policía? En ambas versiones, la policía da con la casa de Dave. Para protegerlo, el padre de Dave decide entregarse y decir que él es Kick-Ass. En la película, Dave visita a Miranda en el hospital. Dave le recuerda que los superhéroes surgieron para tratar de hacer del mundo un lugar mejor. Pero Miranda pregunta por qué entonces está peor. Esta simple respuesta tiene mucho impacto. Tal vez esta adaptación no es tan mala como recordabas. La verdad es molesto que todo tenga un fin cómico. Pero momentos como este le hacen justicia al mensaje central de la obra original. En el cómic, Dave y sus amigos visitan a Katie en el hospital, quien al parecer está en coma. Dave recibe un mensaje de Red Mist. Es el Motherfucker diciéndole que se preocupe más por su padre. En la película, Dave no recibe ningún mensaje. En ambas versiones, el padre de Dave es arrestado. Dave presencia el suceso. Y les grita que lo hace para protegerlo. Algo que la gente alrededor puede interpretar como una confirmación de que su padre sí es Kick-Ass.
¿Qué se les ofrece? Motherfucker quiere que nos tomemos una foto contigo. En ambas versiones Dave visita a su padre en prisión. Pero en la película, primero llama a Mindy para pedirle ayuda. Mindy lo manda por un tubo prácticamente. Ya en prisión, Dave le pregunta a su padre en qué estaba pensando. Su padre le pregunta lo mismo. En esencia todo es igual en ambas versiones. La diferencia es que en el cómic, el padre de Dave le da un par de datos extras. Además Dave está bastante más preocupado. En la película, Dave se ve más tranquilo pero preocupado de igual forma. El padre de Dave le pide que prometa que nunca más volverá a ponerse ese traje. En ambas versiones Dave lo promete. Después pasamos momentáneamente a la guarida de los villanos. En ambas versiones, le cuestionan al Motherfucker sobre el tiburón que tiene en el tanque de agua gigante. Ya que parece que pasó a mejor vida. Los diálogos respecto a este tema son iguales en la película y en el cómic. Pero en este último, el villano recibe una llamada de Gigante. Un policía corrupto que está en la nómina de la mafia. Le dice que los amigos de su padre están muy molestos por lo que ha estado haciendo. Prácticamente le llama para decirle que ya no contará con su ayuda. Chris solo le dice que se joda. Posterior a esto, Motherfucker reniega sobre el hecho de que el padre de Kick-Ass esté en la cárcel. Mother Rosa da la idea de mandarlo con San Pedro. Pero en la película, Chris es demasiado estúpido para deducir lo que está bastante claro. Incluso él mismo se da la respuesta diciendo que ese podría ser su padre. Es tan tonto que tiene que venir Todd, que recordemos que se había alejado de Dave y Marty por las burlas que le hicieron, para decirle inocentemente lo que era evidente. El señor Lesuski es desvivido en prisión y Motherfucker se lo hace saber a Dave. En la película, Dave todavía no sabía que Chris D'Amico era el Motherfucker y lo descubre después de recibir la foto de parte del número de Chris. Esto pasa justo cuando llegaba a su casa junto con Marty. En el cómic, estaba en casa de Marty cuando recibió la fotografía. Mi papá fue un hombre decente. Solo intentó darme una buena vida. En ambas versiones, toma lugar el funeral del padre de Dave. Justicia por siempre llega a dar sus condolencias. Esto es igual en ambas versiones. Pero la narración de Dave se extiende más en el cómic. En la película, el Dr. Gravity le dice a Dave que les gustaría ayudar a encontrar a Chris D'Amico pero les dieron libertad condicional. En el cómic, es el padre de Tommy quien se lo dice. Para el auto, cabeza de caca. En ambas versiones, la banda del Motherfucker llega al funeral para desatar el caos y secuestrar a Dave para el acto final. En el cómic, le dicen que lo llevan a la peor noche de su vida. Dave les dice que no pueden hacer que se sienta peor. Y acto seguido le dan una promoción de hostias. En la película, Gengis Carnicero le dice a Dave que se ponga su traje. Dave se niega pero es amenazado. Esto no le importa pues al igual que en el cómic, no pueden hacer que se sienta peor. Mindy lo rescata en ambas versiones y se cancela a todos los malos. En la película, amenaza al conductor para que se detenga. En el cómic, desvive al conductor y es ella quien maneja el vehículo. Le dice a Dave que se ponga su traje. Pero este se niega diciendo que es el funeral de su padre. Mindy le dice que se haga crecer un par porque es hora de dejar de recibir mierda de esa gente. En la película, Mindy es más empática. Y convence a Dave de ir a por Chris. Sabemos que Chris D'Amico es Motherfucker. ¿Dónde se oculta? Chúpamela. Tú te la chuparás si no dices nada. En la película, Mindy interroga al tumor para obtener la ubicación de Chris. Pero este se niega a hablar. Después de convencer a Dave de acabar con Motherfucker como se mencionó anteriormente, dice que quiere unas pinzas porque hará que el tumor se coma a su amiguito. En el cómic, esta parte se extiende más. Pues los protagonistas van al escondite del Motherfucker y se encuentran con más de sus secuaces. Hit Girl le dice a Kick-Ass que vaya por el tipo grande mientras ella acaba con el resto. Terminando, interrogan al secuaz de Chris. Este les dice que no hablará pero termina haciéndolo. Nunca se menciona nada sobre cortar extremidades. Pero en el siguiente panel vemos a Mindy dándole a Marcus toda la información que obtuvo del sujeto. En la película, Mindy también llama a Marcus. Pero solo le da un discurso sobre quién es en verdad. Regresando al cómic, el Motherfucker pretende iniciar una masacre en Times Square. Y provocar una pérdida de vidas mayor a las del 9/11. Marcus le dice que eso es una locura y le pregunta si está bien. Mindy le dice que sí, y le pregunta si puede mandar policías a la zona del ataque. Marcus hará lo que pueda.
En la película, Dave publica en redes que necesita a todos los superhéroes para detener al Motherfucker y a su ejército. Esto sí pasa en el cómic. Pero acá, Dave se pone a llorar de lo estúpido que es Chris. En la película, Mindy ve a Dave y tiene emociones de adolescente. Pero se controla y le da el último recurso. Dave piensa que son esteroides, pero Mindy le dice que están en el mundo real. Personas reales morirán. Big Daddy estaba preparado para todo. Mindy le pregunta a Dave si él también lo está. Dave dice que sí. Esto no ocurre en el cómic. Acá se pregunta por qué Chris quemaría toda la ciudad si el tipo tiene asma. ¿Dónde comprará sus medicinas si quema las farmacias? Mindy le dice que se deje de estupideces porque es hora de eliminar a algunos maleantes. ¿Qué pasa, Chris? ¿Te cagaste en los calzones? En la película, en la guarida de los villanos, Motherfucker le habla a todo su ejército. Planean desvivir a Kick-Ass y hacer volar la ciudad. Kick-Ass aparece llamándolo por su nombre. Chris se molesta y dice que así no se llama. Kick-Ass responde que tiene razón y su nuevo nombre es uno que no puedo decir en video. Motherfucker les dice que son unos estúpidos. Y les pregunta si tienen tantas ganas de morir. Pues solo son 2. Pero Hit-Girl le responde que no. Y que por eso han traído amigos. El Dr. Gravity, Bad Guy recordando a Tommy, Insect Man, Night Beach y muchos héroes más entran al lugar. Kick-Ass le pregunta a Chris si se ha cagado en los calzones. Este responde que sí, pero se limpiará con su boca. Kick-Ass le dice que se arrepentirá por lo de su padre. Chris le responde que él voló al suyo con una bazooka. Kick-Ass se lleva el crédito por dar el primer golpe. La batalla final inicia. Hit-Girl manda al bro de Get Out directo al lobby. Y se da de hostias con Mother Rosea mientras Kick-Ass se madrea a Chris. Hay una parte donde 2 tipos sujetan a Kick-Ass para que Motherfucker lo elimine, pero el héroe es salvado por recordando a Tommy. Otra donde vemos al Dr. Gravity sacar su aparato letal de Seroge. O como lo llaman en el doblaje, su neutralizador de gravedad. Y una más donde vemos a Babel Guy peleando con el tipo emo de la escuela y siendo salvado por Ash Kicker. Nada de esto sucede en el cómic. Y la batalla final no ocurre en la guarida de los villanos. Ocurre en Times Square. El Motherfucker hace explotar varios edificios para distraer a la policía mientras él y su ejército realizan su ataque en el lugar ya mencionado. Pero no contaba con la presencia de Kick-Ass y Hit-Girl. Y al igual que en la película, traen a varios amigos. Los diálogos son muy similares en ambas versiones. Pero en el cómic, Hit-Girl grita Vengadores jodidamente reunidos. Los Vengadores son excelentes para hacer un desmadre. ¿Estás lista para morir, niña tonta? Podría ser, si sigo viendo esa cochinada que tienes por cara. La pelea entre Hit-Girl y Mother Rosea se extiende más en la película. En el cómic, Bad Guy y Ash Kicker se topan con las féminas peleando. Hit-Girl, quien estaba perdiendo la pelea, aprovecha que Mother Rosea se distrae para acabar con ella brutalmente. Algo que deja a los amigos de Dave traumatizados. En la película, cuando Hit-Girl estaba por irse con San Pedro intenta inyectarse adrenalina. Mother Rosea piensa que trataba de envenenarla y le inyecta la sustancia. De esta manera Mindy logra derrotar a Mother Rosea. Queremos hacer el bien. No, las personas quieren ganarse la lotería. En la película, Kick-Ass y Motherfucker llevan la pelea a la azotea. Los diálogos son muy diferentes en ambas versiones. Pues en el cómic, la policía pone nervioso a Chris y este intenta escapar. En la película, Kick-Ass le da varios golpes. Uno por cada cosa que le hizo. Esto hace que Chris caiga y rompa un umbral. El villano está a punto de caer pero Kick-Ass lo salva. Chris se suelta. Pues quiere terminar con lo que Kick-Ass comenzó. Cae en el tanque del tiburón y pasa lo inevitable. Pero no se preocupen porque en la escena post-créditos descubrimos que sobrevive. En el cómic, Chris intercambia golpes y ataques con Kick-Ass. Chris le ofrece 50 grandes para que lo deje en paz. Pero Kick-Ass no está interesado y lo empuja para que caiga del edificio. Kick-Ass se siente culpable por haber tomado una vida. Pero sorprendentemente Chris sobrevive. ¿Qué? Y le pide a Kick-Ass que llame una ambulancia. Kick-Ass reniega pero lo hace. Aquí es donde ambas obras toman caminos completamente diferentes. Pues en la película, aunque hubo consecuencias por todo lo sucedido, nos da un final feliz para todos los personajes. Completamente alejado de lo que pasa en las viñetas.
Los héroes ganan la batalla y se reagrupan una última vez. Pues nunca más podrán volver a portar sus trajes. Mindy se va de la ciudad. Pues la policía la estará buscando. Se despide de Dave y lo besa. En el cómic, las cosas terminan de una forma más cruda y pesimista. Mindy le dice a Dave que se vaya mientras ella distrae a los policías. Mindy roba una patrulla y trata de escapar pero no lo consigue. Los policías la arrestan. Marcus intenta evitarlo pero a él también lo arrestan. Las personas comienzan a gritar. Ellos saben lo que pasó esa noche. Y saben que esa niña y los demás salvaron el día. Mindy sabe que eso es lo único que importa. Y solo se despide agradeciendo el apoyo. A pesar de ser una adaptación bastante fiel, se toma más libertades de las que se pueden percibir a simple vista. El Teniente Stripes no aparece en la película. En el cómic, Kick-Ass y Night Beach no tienen ninguna relación. La película se deshace muy temprano de Katie. En el cómic, es Katie la víctima de los villanos y no Night Beach. La muerte del coronel es mucho más brutal en el cómic. En el cómic, Mother Russia dice ser una Spetsnaz y es una ex oficial de la KGB. En la película, solo mencionan lo último. Los miembros VIP de los megacabrones tóxicos no aparecen en el cómic. A excepción de Mother Russia. Javier tampoco aparece en el cómic. Ralph D'Amico no aparece ni es mencionado en el segundo volumen del cómic. Las apariencias de ciertos personajes que cambian radicalmente. El tono de la película sigue inclinándose por la comedia. El segundo volumen de Kick-Ass significó mucho para los lectores. Muchos momentos memorables. Aunque la película no me parece tan buena como la primera, no es tan mala como la recordaba. Tiene mensajes muy buenos y críticas muy acertadas sobre problemáticas reales. Y ofrece más de esto que el mismo cómic. Lo cual le suma muchos puntos considerando que muchas películas y series actuales de superhéroes olvidaron por qué existen en primer lugar. Es una lástima que nunca veremos una tercera película de esta versión de Kick-Ass. Pero así es la vida. Se sabe que se está desarrollando una nueva película que pretende ser más fiel a los cómics. Ya veremos cómo termina eso. Si vienen del futuro, comenten qué tal está.